en este aspecto. Para los que ya nos acompañaron, ya se dieron cuenta el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Hicimos ciertos ejercicios de protección de trabajo energético, ¿no? Que algunos de nosotros le llamamos las prácticas nahuálicas, ¿no? Con Tonatiuhtzi, que justamente es lo que decíamos, ¿no? Dentro de este trabajo, hermanitos, sí o sí gastamos energía, ¿no? Yo quisiera que esto no nos alarmara, ahora sí que no dijéramos, híjole, es que si yo practico esto, me voy a tener que desgastar físicamente. Todo trabajo desgasta físicamente, intelectualmente, energéticamente. Pero lo más hermoso aquí que nosotros podamos generar a través de una de las formas más bonitas que podemos nosotros, de una otra forma, trabajarlo, ¿verdad? Es con las manos, ¿no? Generar, generamos energía con las manos, ¿no? ¿Recuerdan el último ejercicio, la de dibujar aquí un ojo y trabajarlo con la mano derecha, trabajarlo con la mano izquierda? ¿Sí? ¿Se acuerdan del tridente o Mashochponcayos? Acuérdense, ¿no? Que lo utilizamos, el de generar la energía. Entonces es muy importante que nosotros podamos trabajar, que podamos intervenir en este trabajo energético. Ahora bien, muchos de nosotros podemos decir, bueno, pues ¿qué caso tiene protegerse? Pues no me protejo y no pasa nada, yo soy fuerte, y a mí no me va a pasar lo que les pasa a los demás, a mí no me van a, no me van a, no me van a contaminar mi energía. Ese sería una mentira, hermanitos. Por favor, eso es una mentira. Eso sí, que no debemos de descartar, ¿sí? Esta es la quinta clase, la clase número 5, ¿no? Que vamos a hablar de protecciones. En los otros dos clases, 6 y 7, que sería el día martes, ¿verdad? Y el día jueves, en la próxima semana, estaremos trabajando justamente con plegarias, ¿sí? Todo esto tiene que utilizarse la palabra, ¿sí? Implica la palabra, implica protección, implica trabajar con la energía, implica trabajar con nuestros miedos. Decíamos que este ejercicio justamente es para presentarlos, para darles frente, para enfrentarlos, para tenerlos en cuenta, vaya, nuestros peores miedos. ¿Por qué es necesario enfrentar a nuestros peores miedos? Porque este trabajo no se debe de titubear, ¿no? Es que, híjole, voy a intentar sanarte, porque es lo que decimos, lo voy a intentar. Y si funciona, qué bueno, y si no funciona, no. Desde ahí estamos nosotros intencionando que justamente no estamos seguros de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Así es que cuando nosotros decidamos, lo tenemos que hacer, debe de ser de esta u otra forma, adelante, ¿no? Tenemos que estar seguros de lo que nosotros vamos a realizar. ¿Por qué, hermanitos? Esta parte, esta parte yo quiero que entiendamos que no siempre, ajá, Tlapoyahualtin, Negnitsin, Ana López, Tlapoyahualtin.
es que esta parte, hermanito, si nosotros no aseguramos, estamos nosotros quitándonos esa energía, quitándonos, restándonos esa credibilidad. Entonces, cuando nosotros hagamos este ejercicio, esta sanación, tenemos que estar seguros que lo vamos a lograr. Intenta, intenta, intenta. Y nuevamente hay que intentarlo hasta lograr lo que nos proponemos. ¿Sí? Bien. El ejercicio que ustedes ven en este momento, ¿no? ¿No? De esta imagen que fue muy reciente con los hermanitos que nos visitaron, estuvimos haciendo esos ejercicios, fueron 5 ejercicios, los ejercicios nahuálicos que decimos, ¿no? Entonces, en este tipo de ejercicios, lo que necesitamos nosotros es justamente conectarnos con la tierra, con el aire, con el fuego y con el agua, con los 4 elementos. ¿Por qué? Justamente es que debemos nosotros estar bien conectados con ellos, entender la función que tienen en este trabajo de Tlacatecolotl, ¿sí? ¿Qué quiere decir Tlacatecolotl? Persona tecolote, persona que, que encarna justamente ese animalito de sabiduría. Un tecolotito es muy sabio, un tecolotito tiene conexión con Mictlampa, un tecolotito ve en la oscuridad y lo más hermoso. Un tecolotito puede estar con su cuerpo aquí fijo y poder mover su cuello, girarlo y ver todo lo que tiene alrededor. Es como lo más físico. Dentro de la visión de los abuelitos, tener una pluma de tecolotito simboliza el trabajo con Mictlantecutli, el trabajo con Iscuintli, justamente con los abuelos, ¿sí? En nuestro bastoncito, si lo podemos nosotros, en nuestro bastoncito, si podemos nosotros trabajarlo, agregarle en nuestro bastón, para muchos hermanos, una pluma de tecolote es un símbolo de presagio negativo, tal vez, pero decimos, ¿qué nos podemos llevar en esta vida? Nada, solo la experiencia, ¿no? Pero bueno, entonces eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre nuestras protecciones. Todo trabajo te debe de estar protegido. Ya en la clase pasada veíamos sobre la protección del círculo. ¿Se acuerdan del círculo de protección? Para entrar a Tepeyolotli, para sanar. Pero en este caso, el día de hoy vamos a hablar de estos ejercicios o de este trabajo, ¿verdad? Que vamos a trabajar, que este trabajo que vamos a necesitar realizar. Limpieza del Tepeyolotli. ¿Qué vamos a limpiar? Vamos a limpiar nuestro cuerpo, esta montaña. Y Tepeyolotli quiere decir ir a la montaña limpiando los lugares energéticos, ¿no? Como bien lo sabemos, nuestros cuecuellos están ahí presentes. Son 7, 7 cuecuellos. Algunos lo llaman en otras culturas como chakras. Nosotros le vamos a llamar cuecuellos como los puntos más perceptivos de la energía, ¿no? Entonces, todo eso que lo vamos a ver en la clase siguiente, en donde vamos a hablar precisamente de Ojwines Nemilistli. ¿Qué es Ojwines Nemilistli? Es la parte de encomendarnos, lo que decimos en algún momento, empoderarnos, pedir sabiduría, energía, conexión con las fuerzas de la naturaleza.
¿verdad? Una de las fuerzas de la naturaleza, les decía, son los cuatro que tenemos, que es precisamente el, la tierra, el agua, el aire y el fuego, ¿no? Son básicos. Pero tenemos a la luna, pero tenemos al sol, tenemos a la estrella, a la Hueycitlali, que es el Xolotl, Titlahuizcalpantecutli. Son energías que los vamos a trabajar en las prácticas nahuálicas. Este es como el inicio, la introducción. Vienen las prácticas nahuálicas que están muy unidos a este trabajo de sanación. Y no tan solo es sanación, es sahumar, es limpiar nuestro punto energético. Visto desde un punto de vista, hermanitos, sanador, no comercializador. ¿A qué me refiero? Para los que hemos estado un rato en el Zócalo de México, pues, ¿verdad? Pues sí, te sahuman, pero pues hasta ahí queda, ¿no? Pues a ver, son 100, son 200 pesos. Para aquí lo que necesitamos nosotros es una sanación, es una limpieza. Periódicamente, ya sea cada trecena, cada veintena, debemos desahumarnos, de sanarnos, ¿sí? Dice, una de las formas que a mí me han enseñado, que lo he aplicado, poner debajo del coxis y genitales para sanar, fortalecer, armonizar la energía. ¿Qué vamos a poner debajo del coxis? Un popochcómetro, parte del saumador con copalito. El copal para armonizar nuestra energía. Azúcar para endulzar lo que es nuestra energía. Perico, en el caso del flor de perico, es para sanar cuando nuestra energía está muy, muy contaminada. ¿Ah? Ahora bien, decíamos, todo esto lo vamos a aplicar después de la sanación que hagamos. Sí. ¿Ah? Saumarse con la mano izquierda, agarrar la mano izquierda en el video, quizá vamos a buscar el video, ¿no? Agarramos, empezamos a sanar de arriba, lo ponemos en nuestra cabecita, empezamos a darle vuelta, empezamos a girarlo en forma de espiral hacia abajo hasta ponerlo a la tierra, al saumador. ¿Qué simbolismo tiene de poner aquí nuestro, del Popochcomitl, es nuestro aura, el portal? Empezamos a sanar en forma circular, estamos intencionando en forma de espiral hacia abajo, transmutar esta energía que se nos haya adherido a nuestro cuerpo, bajarlo a la tierra. Después con la mano derecha le damos vuelta, ¿verdad? Enseguida utilizamos esta mismo Poposh Comet con las dos manos y empezamos a darle vuelta, igual, hasta bajarlo a la tierra, ¿verdad? De ahí que después de ese ejercicio, saumarse con la mano derecha, la mano izquierda, la mano izquierda, acuérdense, la mano izquierda es para sanar lo espiritual, para el tonal, para el nahual, perdón, el del mano izquierda. La mano derecha es para lo físico energético, que es en forma espiral. Después de eso, nuestro piecito izquierdo lo ponemos, aquí está el Poposh Comet, lo ponemos con la intención de que nosotros podamos, ¿verdad? Que ese trabajo podamos hacerlo limpiando nuestra energía. ¿Sí? Después de eso, ponemos nuevamente el Poposh Comet debajo de nuestro coxis, nos sentamos en posición fetal y ese mismo humo agarramos, empezamos a limpiarnos como si pues, nos diéramos un baño de humo, ¿verdad? Para despejar toda esta energía. Ujú.
toda esta energía en el cual nosotros pretendemos despegar todos esos larvas energéticas, algunos le llaman así, que nos van a querer contaminar nuestra energía. Por lo tanto, debemos de estar conscientes que este trabajo no debe de asumirse como algo, no, algo sencillo, ¿no? Siempre hay que cuidarse. Ahora, después de eso, vamos a lavarnos las manos, ¿no? Con el humito vamos a enseñar, ¿no? Terminando eso, con la palma de las manos nos empezamos a sacudir todo esto, ¿no? Debemos de limpiarnos bien hasta nuestros pies, ¿sí? Al final de hacer esto, damos un golpe a la manita para despegar toda esa energía negativa, ¿sí? Si no encuentro el video, lo volveré a grabar solamente para que podamos sanarnos, limpiarnos, ¿no? Voy a tratar de grabarlo, si es que nadie de los hermanos grabó cuando estuvimos haciendo el trabajo. Mas, sin embargo, es interesante que nosotros sigamos estos pasos. ¿Por qué? Porque es necesario limpiar, es necesario. Al mismo tiempo, algunos pueden utilizar una pequeña flor, ¿no? Limpiarnos, que lo absorba esa energía y ofrendarlo a la madre tierra, esa florecita. Si no encontramos flor, pues podemos encontrar con una piedrita, la piedra vibra, también es un contenedor en el cual podemos nosotros sanarlo, sanar nuestro cuerpo, despejar toda esa energía. La otra manera, si tienen ustedes un arbolito, ¿no? De aquí desde nuestra espalda nos sentamos en forma fetal y repegamos toda nuestra espalda al arbolito para que a través del árbol, no de frente, debe de estar de espalda, para que limpie nuestra carga energética en nuestro cuerpo. Todos estos ejercicios son necesarios para sanar, ¿sí? No se les olvide que todo esto es parte del trabajo que debemos de hacer. Maestro, pero pues, ¿qué más puedo hacer? Es que yo. ¿Se le fue la señal Tamastiania o soy yo? Se fue la señal, hermanito. Ah, gracias, Samantha. Bueno, pues ya estamos de regreso, hermanitos. Este internet que nos está Sebastiani, haciendo. Sí, hermanito, lo escuchamos. Macaulay, Yowali, Shimopanortica. Una preguntita, Sebastiani, cuando estamos haciendo saumeándonos, debe de ser en sentido levógiro o destrógiro. Al momento de sahumarnos en este caso, ¿verdad? Podemos utilizar nuestra propia forma de sahumarnos. Como yo lo hago, del centro hacia afuera, ¿no? Tratando de utilizar este humo, dispersarlo, porque justamente es lo que yo intento, dispersarlo, eliminarlo desde el cuerpo que yo tengo.
¿no? Ujú. Socamati, mieg. ¿Qué más nos Temachtiani. dicen? Sí, hermanito. Entonces, al sacudir todo esto, ¿no? Lo que intentamos es quitarnos esa energía, quitarnos y empoderarnos a la vez este trabajo energético. Ahora bien, no siempre, no siempre vamos a tener todas las herramientas, a veces se nos van a dificultar, pero siempre podemos nosotros tener la otra opción, ¿no? Si no tengo ahorita copal, puede ser con azúcar, por ejemplo, ¿no? Para armonizar. Hay también en este caso un líquido, un preparativo que nosotros vamos a hacer para limpiarnos, ¿no? Que precisamente por ahí ya les dábamos la receta que vamos a necesitar para trabajarlo. Yo se los enviaría terminando la clase, ¿verdad? Las herramientas, en este caso, los ingredientes para hacer esta agüita de protección. Esta agüita de protección que siempre después de hacerlo, trabajarlo, lo untamos en nuestra mano, damos un masaje aquí en la nuca, en la coronilla, ¿verdad? Y inhalarlo y sacarlo a través de esas respiraciones. Es importante que nosotros vayamos aplicando esto, ¿verdad? Para la sanación. Por último, yo creo que todos podemos nosotros hacer esto, por ejemplo, la de eructar, para sacar el aire que inhalamos a través de hablar y decir plegarias. Es importantísimo que nosotros saquemos ese aire del lijillo, porque al momento que nosotros estamos ahumando, estamos hablando, va a ir acompañado de esa plegaria. Precisamente por eso les decía que en la siguiente clase les daría yo las plegarias, que son justamente, son 4 plegarias, en el cual nosotros debemos de aprenderlo. En el sincretismo religioso, pues se les agrega, por ejemplo, pues ciertas oraciones que se vienen practicando, ¿no? Pero pues, yo no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque es necesario irlo delimitando, irlo eliminando todas estas plegarias, pues quizá no son tan pertinentes para nosotros o no pudiéramos nosotros limpiar ese trabajo, ¿no? Entonces, lo que vimos ahorita, lo que estamos viendo son las protecciones y que justamente deben de ser practicadas. Al momento de practicarlos, pues se nos va a dar la oportunidad de, ¿verdad? De tener más dudas, de decir, ¿y cómo lo hago? O si ustedes dicen, yo le agrego este otro ejercicio o le agrego otro elemento. Adelante, ¿no? Al mismo tiempo le podemos sumar con nuestro cuchillito de obsidiana, o de pedernal, aunque el cuchillito de obsidiana es lo más usual que podemos obtener, ¿verdad? Sanarnos, limpiarnos, que eso lo vamos a ocupar mucho más cuando trabajemos con las prácticas nahuálicas, ¿no? Que esta vez que lo hicimos con Tonatiuh son un poquito más amorosos, son más armonizadores. Justamente su función de estos primeros 5 ejercicios es aprender hacia la introducción de esta energía. Pero ojo, no por eso no debemos de descartar esta protección, ¿sí? Bueno, las plegarias. Las plegarias también son protectoras. Las plegarias, ¿para qué nos van a servir? Para llamar, para hablar con las energías, ¿no? Para hablar con los vientos, que ya le dedicamos 2 clases, sesiones,
donde hablamos nosotros de estos vientos, ¿no? De Yehecacostic, Yehecachichiltic, y todos estos aires que tienen un color, porque justamente están conectados con el arco iris, ¿verdad? Que debemos nosotros de hablarles, pero no en son como retarlos o gritarles, no, sino pedirles con mucho honor y mucho respeto para que puedan armonizar y podamos trabajar con el templo del hermanito o de la hermanita. Otra cosa muy importante para hacer este tipo de trabajo, es necesario, ¿verdad? Es muy necesario para hacer este trabajo, justamente que el día de hoy nos toca con Ach, hoy estamos en un día 2 agua, armonizar en esa limpieza de la sangre, ¿no? Y cómo nosotros lo pudiéramos limpiar esa sangre, esa energía que circula en nuestro cuerpo, ¿no? Pues justamente con esas plegarias, esa intención. Nuestra palabra tiene ese poder de realizar, de vibrar a través de todo este trabajo. Ojo, al final de estas clases que nos faltan justamente, ¿verdad? Nos faltarían 4 clases, 2 vamos a dedicarle totalmente a las plegarias, el otro, la otra clase lo utilizaríamos justamente para trabajar con estos 5 tipos de trabajo, de sanar el espanto que decimos nosotros, o sanar nuestro tonal o nuestro nahual. El noveno son 9 clases. La clase número 9 lo vamos a emplear justamente en la práctica, ¿sí? Cada uno de nosotros va a grabar un video haciendo este trabajo, ¿sí? Por eso les decía, es necesario ya trabajarlos. La mayoría ya tiene su jarrito de barro, ¿verdad? Ese jarrito de barro nos va a servir para recordarnos la protección de estos 4 elementos con los que estamos nosotros, ¿sí? Bien, ahora, fíjense, nos vamos preparando con otra protección, ¿sí? Claro que va a haber un momento que ya no lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque la conexión con todas estas energías, con todas estas vibras, pues estarán más conectados con nosotros. ¿Cuál sería esa conexión? Es como cuando nosotros iniciamos la amistad con una persona, ¿no?, desconocida, pues primeramente no le revelamos todo eso lo que él o ella quisiera saber. Poco a poquito le vamos revelando en la medida en que nos va pidiendo o nos va dando esa confianza y se va ganando esa confianza también, ¿no? Empezamos a conectar. Pero justamente para esto vamos a necesitar esta protección. No es nuevo, no lo estoy inventando yo. Hay muchas culturas que lo utilizan de diferente forma, pero el fin es eso, ¿no? El fin es la de protegernos. Una de las cosas que yo he presenciado en este caso, la pulserita roja en los niños pequeños, se les pone una pulserita roja con una bolita que le llamamos nosotros el ojo de venado. Sirve para proteger de ciertas energías no tan positivas, ¿verdad?, de los niños. En este caso, nosotros vamos a elaborar nuestra pulsera sí o sí
para hacer estos ejercicios. ¿Cuáles? ¿No? La de sanar. Tal vez los hermanitos que nos visitaron, pues, se dieron un poco la idea de cómo hacerlo, de cómo ofrendar con estos 4 Tezcatlipoca, ¿verdad? Teniendo nosotros al abuelo Xiuhtecutli, que está reflejado en la velita de la persona que estamos sanando, ¿no? Prende su velita y pues nosotros empezamos a trabajar con los 4 rumbos, con los 4 Tezcatlipoca, con las 4 energías. Y dentro de estas 4 energías hay plegarias que debemos de irlo diciendo. Me voy con Quetzalcóatl, le doy su pequeña plegaria, que son como 4 versos. Me voy con Tezcatlipoca, con Xipetotec y con Tlaloc. Y por último, le doy su plegaria Xiuhtecutli, al Señor del Fuego Celeste, al Centrador, porque es lo que estamos intencionando que nosotros, que se armonice esta persona, ¿sí? Esa es la sanación. Ahora, la protección del hilo rojo de las energías invisibles. ¿Por qué debe hacerse en la mano izquierda y no en la derecha? Tiene un porqué, tiene un fin. En la mano izquierda, recuerden que siempre intencionamos la parte energética del nahual, lo que no podemos verlo, pero sí convive con nosotros. Nuestros miedos a veces, todo eso que nosotros no podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Lo que les decía, también esas emociones, miedo, duda, enojo, ¿verdad? Pero también está otra cosa. Es esas energías también que siempre los recibimos con la mano izquierda y no con la derecha, ¿no? El, el hilito debe de estar en la muñeca de la mano izquierda. ¿Por qué? He aquí, en nuestro lado izquierdo está el portal de las energías, de las emociones, ¿no? Todas esas emociones que generan nuestro cuerpo, que generan nuestro sentimiento, nuestro sentir, nuestro pensamiento, nuestro pensar, se conectan. Y por lo tanto, debemos de protegerlo. Entra por lo general en estos gusanitos que tenemos aquí, en estos 5 serpientes. Aquí es donde entran todas esas energías. ¿Eh? Por lo tanto, es de vital importancia en la mano izquierda. ¿Aleja qué? Aleja energías indeseables para nosotros, que nos van a contaminar, que nos van a hacer daño, ¿no? Que en los niñitos luego le ponen aquí su hilito rojo, decimos, no, pues para que no le echen ojo, ¿no? ¿No? Es esa parte como protección. Siempre ha servido, en este caso, el color rojo. El hilo debe de ser de color rojo, de preferencia de lana de borrego. O sea, de lana de este tipo de hilito natural. ¿Por qué? Porque la misma lana que viene de un animalito trae ese vibrar. Estaba vivo, ¿verdad? Es totalmente diferente con ese hilo sintético, ese hilo de plástico, ¿verdad? Contrario a este hilito que podemos nosotros, estaba conectado con un ser vivo y ese lanita de borrego, pues servía ¿cómo qué? Como protector contra el frío del animalito, ¿eh? Pero, en caso de que no podamos encontrarlo, pues ni modo el hilo que tengamos nosotros, ¿sí?
¿Qué le vamos a hacer a este hilito? Vamos a darle 7 vueltas a la muñeca. 7 vueltas, ¿no? La enredamos 7 vueltitas, contamos. Nuevamente, contamos otros 7 vueltas, la enredamos por todo, deben de ser 13. Ya lo medimos, cortamos el hilito, lo desenredamos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, estando ya aquí el hilito de nuestra pulserita, empezamos a enredarlo, meterlo, o sea, vaya a tejerlo. Ahí va a depender de nuestra creatividad. Algunos que solamente lo van a enredar, lo van a ir amarrando. Algunos dirán, pues es que lo tengo que ir tejiendo como si fuera petatito, ¿no? De regreso. Va a depender de nuestra creatividad. ¿Qué simbolismo tiene? ¿Tiene un simbolismo? Sí. 7, porque son los 7 rumbos, ¿no? Cuando enredamos nosotros el primer hilito, intencionamos, Tlahuizlampa, dame sabiduría, dame luz, dame conocimiento, para que yo pueda protegerme con mi conocimiento, con mi luz, que sea esa luz como mi escudo, porque no se crean. Cuando hay personas que te dicen, oye, ¿sabes esto? Yo necesito que me ayudes con esto, que tú conoces. Si les negamos, inmediatamente nosotros como seres humanos, empezamos a generar una vibra. Decimos, presumido, es que no me quiere enseñar y como él ya sabe, ahora ya no quiere ni siquiera ayudarme. Entonces, eso que nos recuerde el primer hilito de lo que podamos compartir, hay que compartirlo. No por miedo que la otra persona genere una energía, no, de ninguna manera. Simplemente es de que nos recuerda como ese Ixcuamecat de color rojo de Piltzintecutli. Va el segundo. El segundo giro que le vamos a dar es el de Mictlampa, ¿no? Y le vamos a pedir a Tezcatlipoca, que nos ayude a conectarnos con nuestros ancestros, con nuestros abuelos, pero que nos ayude, que nos proteja para que Mictlancihuatl o Mictlantecutli pues no nos haga el llamado, porque queremos seguir sirviendo con ese trabajo energético, ¿no? Damos la vuelta, intencionamos con Xipetotec. A Xipetotec le pedimos pues, que nos ayude a eliminar esa energía negativa que se nos adhiere, ¿no? Pero que sobre todo nos conecte con esa intuición y percepción para que podamos detectar todas esas energías negativas. Damos otra vuelta con Tlaloc. Le pedimos que este conocimiento que nosotros estaríamos intencionando, estaremos vibrando, estaremos intencionando que vamos a fertilizar, pero también a Chalchihuitlicue, a Huitzilopochtli, que nos dé la fuerza de voluntad para trabajar. Llevamos 4. El número 5, Mixcoatl, ¿no? La serpiente nebulosa, el universo, la Vía Láctea. Estaríamos nosotros intencionando, pidiéndole que nos conecte con las energías de allá arriba, que nos dé la guianza, que nos dé que nos muestre el camino, con las energías que vibran allá arriba, con la luna, con el sol, con Tlahuizcalpantecutli, con todas las estrellas, con todas las constelaciones que decimos, ¿no? Que podamos vibrar. 5, 6, a la vuelta, le vamos a pedir que la Madre Tierra nos ayude, que nuestra gran abuela Tlazolteotl
pueda transmutar, nos ayude a eliminar, quitarle esa persona que lo estamos sanando hacia la tierra. Y el número 7, damos la vuelta y le pedimos a nuestro colibrí sagrado, a nuestro séptimo rumbo, pues que nos dé esa fuerza de voluntad para trabajar. ¿Sí? Número 7. Los otros, vamos a empezar les decía yo, a tejer nuestro pulserita. O hagan de cuenta, estos son los 7, estos son los 7, 7 ataditos que pusimos en nuestra muñeca, empezar a darle vuelta, pero estando ya en nuestra mano, lo vamos a tejer en nuestra mano, le vamos dando vuelta, vuelta, o quizá lo damos vuelta y lo amarramos, damos vuelta y lo amarramos, damos vuelta y lo amarramos. El chiste que vamos a tejerlo aquí. Nadie más lo va a tejer que cada uno de nosotros. Y lo vamos a aportar. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo hasta que terminemos con los ejercicios nahuálicos. ¿Sí? Ya lo tejimos. Ahora le agregamos ya sea una piedrita de jade, una piedrita de obsidiana o algún otro amuleto que querramos portarlo. Menos algo metálico, eso no. Debe de ser un mineral, un cuarzo, por ejemplo, pero no cualquier cuarzo, el del color morado, cuarzo morado. ¿Por qué? A lo que decíamos con mis cobas, ¿sí? Esta pulserita y esa piedrita que vamos a tenerlo ahí, como el que les muestro en la fotografía, que me lo ofrendó el hermanito José. Ah, pues aquí lo tenemos, aquí lo portamos, ¿no? Aquí está, es de jade. Y este jade lo que nos enseña es que somos nosotros. También es un contenedor de energía, sí. Por eso vamos a sahumarlo todos estos días que trabajemos, ¿no? Lo sahumamos, lo limpiamos, pero que también es una ceremonia, es algo que nosotros estamos haciendo, estamos sanándonos primero nosotros, ¿no? Aquí está el Poposh Comics, lo pasamos, la palma de nuestra mano, hacia abajo, hacia arriba, sanamos lo que es, empezamos a empoderar nuestro escudo, que en náhuatl es el chimaltonali, chimali como escudo, tonali, energía, como el escudo energético, ¿sí? Es una protección. A veces nosotros pensamos, no, pues no pasa nada. Sí pasa algo. Por eso, en alguna sanación, decíamos, el dedo de medio, hacemos esto, con nuestra saliva, y hacemos nuestro círculo. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Cerramos nuestro tonal, nuestro náhuatl, para que no sea contaminado. Y con la mano izquierda, la mano izquierda. Todo esto es importante. Les decía yo, irlo limpiando. Funciona hasta que lo practiquemos. Si nosotros lo practicamos, ¿podremos obtener algún resultado? Claro que sí, hermanitos. Pero hay que hacerlo, ¿sí? Hay que tejer nuestra pulserita. Para los que digan, híjole, tengo dudas, maestro. Bueno, vamos a estar el día 27 de junio en Huitzilin y Payayecas y podremos hacer en nuestra pulserita ahí. Sí o sí, le dije al abuelito Nahuizipacli, me consigues ese hilito rojo. ¿En serio? Sí, me lo consigues. Aunque no los cobres, que vayamos, nadie va a entrar sin que tenga su sellito rojo. Es importante, hermano.
No es por, no es por capricho mío, no. No es por negocio mío, no. Por eso les digo, cada quien lo va a tejer. Si lo quieren hacer, háganlo en su casa. Es que yo lo quiero tejer como trencita y luego me lo pongo. No, no. Tienes que enredar los 7 con esa intención, con los 7 rumbos que lo venimos hablando. Y durante esta ceremonia que estamos haciendo nuestra protección, nuestro Poposhkomitl ahí debe de estar frente a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un escudo, una protección. Y ustedes bien saben que todas esas energías que no son tan bondadosas, que no son tan buenas, que no son tan armonizadoras, van a querer que no hagamos esa protección. ¿Por qué? Porque les es más difícil robarnos nuestra energía. ¿Me entienden? Por eso lo tenemos que tejer nosotros aquí en la manita. La piedrita de jade, pues sí, ya después lo amarramos acá. ¿Pero por qué? ¿Y si nada más el hilito rojo? No, porque el escudo necesita un contenedor. ¿Quién? Va a ser el jade, la obsidiana. Ahí va a ir acumulando todas esas energías y periódicamente, puede ser cada 5 días, cada 7 días, ustedes lo deciden, lavarlo con agua y sal de grano, sal de mar, sin duda. Entonces, el hilo debe de enredarse en la muñeca de la mano izquierda, que simboliza la protección energética del nahual para evitar adherirse a energías negativas en el trabajo. Los 7 hilos enredados en la muñeca y los otros 7 enredados serán para tejer a uno mismo que va a utilizar. ¿Saben lo que les decía? En la pulsera se le debe agregar el jade, obsidiana, quien simbolizaría nuestro guajolotito, también simbolizaría nuestro ego, ¿sí? Nuestro ego. También nos recuerda vencer nuestro ego, porque a veces, digo, no llega a suceder, ¿no? Está, está alguien sanando, está alguien haciendo su trabajito, ¿y qué creen? ¿Qué le decimos? Oiga, así no se hace. ¿No? A mí me enseñaron de otra forma. ¿Por qué lo hace así? Es tranquilo, tranquila, deja que haga su trabajo. Si tú lo sabes de otra forma, pues qué bueno, pues puedes compartírselo, darle algunas ideas, ¿no? Pero hay que darle la oportunidad también que lo haga, ¿no? Otra cosa, nos pasó recientemente. Estábamos en esa sanación. Los hermanitos estaban bien tranquilos. Pues, hasta después les dije, no, crucen sus piecitos, crucenlos. Si es posible, estas manos aquí en el ombligo. Porque estamos haciendo eso. ¿Por qué haríamos eso? Porque también es una protección. Al cruzar nuestros pies, no estamos permitiendo que la energía negativa entre en nuestro cuerpo, porque va a buscar otro contenedor. No se deshace, no regresa a la fuente. Y mientras tenga un contenedor, va a querer regresar a un contenedor. Ese es uno. Otro, con estos dos deditos, fuego y aire en nuestras orejitas aquí. ¿Mm? Discretamente y estamos cerrando nuestros puntos energéticos. Es importante, ¿sí? El color del rojo simboliza Pilsintecutli, rojo de la sangre, la energía del fuego que sana y alienta. El color rojo. Y no tan solo nosotros. Esto lo practican otras culturas. El color rojo, el hilito rojo.
Es una protección. ¿Lo necesitamos? Sí, hermanito. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con energías, con sanación. Y va a haber hermanitos que van a decir, Maestro, ayúdeme, sáneme. Es que solamente me espanté. Y a veces no es tan solo eso. A veces han hecho cosas muy fuertes. Como que dentro del mundo esotérico, dicen, hicieron algún pacto. Se comprometieron con alguna energía. Y ahora, con tal de sanarse, pues te dicen, no, pues ayúdeme. ¿Mm? Es importante, por eso es importante protegerse. En el mundo, en el trabajo del nahualismo, este hilito rojo, este hilito rojo nos detiene, controla nuestra energía para no transformarnos. Así, bueno, pues maestro, si nosotros queremos esto y queremos ese trabajo, y ahora usted nos va a querer detener, porque vamos a trabajar con la luna. Y la luna siempre nos va a empoderar. Con la plegaria correcta, con la energía bien intencionada, con la seguridad de hacerlo y con la fuerza de voluntad, en el primer intento lo podemos lograr. Pero ahí donde nosotros debemos de tener en cuenta. Y si no lo podemos controlar esa energía, y si hacemos daño, entonces este hilito rojo es una ceremonia que lo vamos a hacer, justamente nos controla. No es que nos controle, no, sí. Trata de apaciguar esa energía porque tenemos una energía muy fuerte. Para los que practicamos el ejercicio, sí, o sea, algunos hermanitos posiblemente hayan dicho, oiga, apenas me estoy concentrando, ya me está conectando, vamos al siguiente ejercicio. Justamente es eso, hermanitos. Vamos, nosotros, cada día vamos a hacer un ejercicio, la de concentración. Vemos dos soles. Al final, cuando nos concentramos, ya vemos un solo sol. Eso es interesante. Eso es interesante. La concentración, los distractores. Debemos de entender que siempre vamos a encontrar distractores. Pero hay que concentrar. ¿Se acuerda? ¿Ah? El ejercicio de posición en el nahualito que queremos convertir. Cerramos los ojos. Sí, es interesante hacerlo. Esta es la protección del hilito rojo. ¿Se lo pueden hacer? Ya, sí, hay que hacerlo. Después de que ya lo tejimos, ya lo tenemos en nuestra mano, vamos a desahumarlo. Mínimo 5 días o 7 días. Y velarnos. ¿Qué es velar? El día de hoy saco 2 velitas y pido, mi gran Señor, los 4 Tezcatlipoca. ¿Ah? Yo tengo una plegaria especial que aquí lo voy utilizando, que se los voy a compartir de manera personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es interesante trabajar. En la mañanita agradezco por todo, por la oportunidad que se me da y por lo que voy a trabajar en este día. En la tarde agradezco por todo lo que se me dio y que me protejan en esta noche. ¿Sí? Entonces,
¿Y usted cómo se protege? ¿Nos podía compartir eso, cómo se protege? Hermanitos, ser Tlacatecolo, tenemos que empezar a preparar, saber preparar nuestra propia medicina, nuestros ungüentos, nuestros extractos, nuestras plegarias. ¿Y saben? Un Tlacatecolo debe de saber un poco de arreglar los huesitos, todo nuestro cuerpo, limpiar nuestra energía, trabajar con el rebozo de acomodo de cadera, saber un poco de herbolaria. Justamente es la misión del Nahual. La misión del Nahual es proteger, cuidar, sanar a la ¿Cómo que comunidad. ahorita vienes? Ese sería el trabajo de este sabio, que son ustedes, ayudar. Aunque a veces nos llevan a personas, uy, con una energía muy fuerte, ¿eh? Otra paz, otra cosa. Y eso lo vamos a ver también en toda una clase. Los cuecuellos. Como todos estos cuecuellos, que no son, para nosotros no serían chakras, cada uno de ellos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, en la parte de arriba, cada uno de ellos nos trae sabiduría, nos ayuda en esa transformación. Yo le platicaba a una hermanita que ahora que estuvieron en Xochimilco, que estuvieron y les agradezco, hay un tipo de trabajo de los abuelitos que caminan en la neblina. Son neblina, son ayahuitl. Entonces ellos alcanzan un grado de viajar como la neblina. La única desventaja es que tienes que vivir como un ermitaño solo. Tienes que alejarte de la familia. ¿Por qué? Porque puedes hacerle daño. Ahí ya no dominas tú tu otro yo. Los dos tienen el mismo poder de tu nahual. Si se le antoja, se empodera de ti y ahí destruyes, destrozas. Entonces le digo yo, pues para mí no tiene ningún fin. Es mejor sanar, utilizar tu poder, tu energía para armonizar a los demás, ¿verdad? Bueno, este es el trabajo, es el entendimiento que debemos de tener ya presente. A estas alturas, hermanitos, a estas alturas, ya no debemos de dudar de nuestro poder, del trabajo que nosotros tenemos, ¿sí? No olvidemos nuestra misión de trabajo, ¿sí? A estas alturas ya debemos de tener nuestro Poposhkomil, nuestro espejito de obsidiana, nuestro Atecocoli, nuestros inciensos. Los inciensos pueden ser de copal, de ruda, de todo tipo, ¿verdad? Entonces, nuestros preparativos, le decía yo, es el líquido, ese atomizador con un atomizador, ¿no? Sanarnos. Ese atomizador lleva, que le decimos nosotros, agua de colonia, ¿no? En 1 litro de agua de colonia, un diente de ajo, pastilla de alcanfor, ruda, epazote, ¿no? Si queremos agregarle otras cosas, adelante. Es lo más importantísimo.
un, un cabello de nosotros, que lo preparamos. Si lo queremos machacar, molerlo, hay que enviarlo. ¿Qué tiene que ver eso? Eso se adhiere a nosotros. Eso, nuestro cabello es un conector. Nuestro cabello es un receptor, pero también un transmisor. Lo que estamos haciendo es que estamos haciendo una conexión. Al momento de sanarme o sanar al otro, yo me estoy haciendo responsable de su limpieza de esa energía. ¿Mm? ¿Sí, hermanitos? Entonces, en posición, aquí la imagen que les muestro, para mostrarle los cuellos, la posición es los mantras, ¿no? O de esas chakras. Las mantras que hacen en esa posición de loto. Pero el de nosotros es en la posición fetal, como miren. Permíteme. Ajá. Esa es la posición fetal. Para conectarnos con nuestros cuellos. Y de preferencia en esta parte de abajo poner nuestro poposhkomil. El humito entra por todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Entra por todo nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hace ese humito? Armoniza, conecta, limpia todos estos puntos energéticos por el cual nosotros adquirimos, obtenemos esa energía. ¿Eh? ¿Sí, hermanitos? No sé, hasta aquí, alguien quisiera compartirnos la forma de cómo se protege. Eso es lo que yo les puedo compartir, es lo que me ha funcionado a mí y es lo que me han enseñado. Posiblemente ustedes tengan uno, adelante, los escucho. Maestro Sebastiani, Sí, buenas hermanito noches. José, ¿lo escuchamos? Buenas noches, hermanito. Gracias por compartirnos el conocimiento, la sabiduría. Buenas noches a los hermanitos, a las hermanitas que tuvimos el placer, la emoción, el cariño de compartir el fin de semana pasado. Maestro, una pregunta. El abuelo que vivía en Santo, ese abuelo era Ayahuit, Sí, hermanito. porque cuando terminamos, no sé si le comenté a usted o a un hermanito que empezó a desplazarse la neblina hacia nosotros. Y sentimos muy agradable, muy emocionante por primera vez lo que es, lo que es el Ayahuit. Y yo le pregunté a usted, inclusive, cómo se decía neblina en náhuatl, porque, porque era algo diferente sentirla, verla y estar ahí con ella, ¿no? Era algo tan familiar, tan como que si estuviéramos conviviendo, pues. Por eso la pregunta que si el abuelito que vivía ahí en Santo era Ayahuit, porque hago la pregunta porque usted acaba de decir que para ser Ayahuit hay que apartarse de la familia por la potencia del Nahual y no hacer daño a los que viven con nosotros. Entonces, ahí era un lugar apropiado para vivir solo. Muchas gracias. Exactamente, él era un abuelo ayahuit. Él vivía ahí. Él era el guardián. Es el que trabajaba con Tesanto. Estaba una base de una casita de adobe, ¿no? De una construcción. Él era el guardián. Pero el día que él trascendió, pues ya nadie se quiso hacerse cargo de Tesanto
Ujú. Así como decir, yo aquí estoy y yo te cuido, porque también de santo es una energía muy, muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, pero armonizador y nos da el sustento, claro que sí, sin duda. Sí, hermanito José. Muchas gracias. Un abrazo a La todos socamate Nognitzi, los Socamatis. la socamate. Bien. ¿Alguien más, hermanito, se quisiera compartirnos algo sobre protección, sobre cómo cuidar nuestra energía? Que es importante cuidarnos, ¿no? Ajá, ¿no? ¿Ya nadie? Nehuat Bueno, Demostini. adelante, hermanita, la escuchamos, por favor. Tlapoyo Walti, antes que nada. Apoyawalti Nognitzi. Guantlazo Pampanochi. Pues otra cosa que también no debemos perder de vista es siempre proteger nuestro Xictli, ¿no? A donde sea que vayamos, o sea, yo por ejemplo, pues como siempre sé que soy sensible como a percibir también mucho de dónde voy o de las personas con que comparto y eso, siempre ya, o sea, de por vida yo traigo tapado mi Xictli. O sea, nomás me quito mi protección para ducharme y me lo vuelvo a poner, ¿no? Entonces ya sea con esta Omi de obsidiana, que es pues lo más armonizado y lo más fuerte, y si no también lo que yo hago es que con un pedacito de algodón, tengo ya un aceite que yo preparé, que yo trabajé, que yo recé, y tiene ahí todos mis rezos, todo, ¿no? Pues de manera personal e intuitiva lo que vas pidiendo, trabajando, y lo macero con algunas plantas, ¿no? Que me van indicando como dice ruda, o pirul, o ajo, lo que sea, y entonces ese aceitito ya viene rezado por mí desde antes, y ese ya lo tengo yo, pues rezado, digamos, y lo voy multiplicando, que ya se me va a acabar y entonces lo vuelvo a llenar y lo vuelvo a macerar. Entonces ya es un trabajo que tengo yo de años y lo pongo en un algodoncito y diario lo traigo allí. Y entonces, a partir de eso, pues también sientes cierta seguridad porque, por ejemplo, yo era como cuando no me tapaba el ombligo, me daban seguido dolores de cabeza, o estar sintiendo mucho las emociones de los otros y que yo decía, bueno, esto ni es mío y de dónde viene, ¿no? Y a partir de eso, pues ya no, pero me lo recuerdo. O sea, ya es como me ducho, me cambio mi algodón y vámonos a trabajar o a donde tenga que ir. Y pues ya si podemos también debajo de nuestra ropa, pues nuestra fajita o así. Y si estamos en un lugar que tampoco, que no traemos ni la OMI, que no traemos el algodón con el aceite, lo que sea, lo que yo hago es como usted nos comparte también temas, Jenny, que cualquier hojita, o sea, de preferencia tabaco y me la pongo en mi shikti. Y que si no es tabaco, pues la que tenga a mano, ¿no? Entonces, para tener en cuenta que el chicli es muy, muy importante tenerlo resguardado. Solo eso, Temachtín. Tlazocamati, Tlaxtlahui, Nognitzi. Muchísimas gracias. Azucamati. Exactamente, hermanitos, debemos de proteger, ¿no? Les decía yo, esto no es algo cuadrado que les diga así debe de ser y si no es así, no lo protege. No, no, también nosotros somos intuitivos y perceptivos. Podemos protegernos de una u otra forma, pero como decía la hermanita, estos puntos energéticos, que para algunos abuelitos cuellos, pero no tan solo están ahí en esta parte de nuestro cuerpo, están aquí en nuestras manos, en nuestras articulaciones, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta cuando hicimos los ejercicios, algunos decían, hicimos el ejercicio y me empezaron a doler mis articulaciones, ¿no? Pues sí, es que es esa energía que a veces. ¿Y para qué? ¿Cómo podremos sanar? Pues bueno, debo de andar cargando mi pequeño líquido protector, me empiezo
a masajear todas estas partes donde me duele, o principalmente la cabeza, nos llega un dolor muy fuerte en la cabeza, ¿no? Agarramos esta maceración, este líquido lo empezamos a dar en círculos, derecha, izquierda, ¿no? Y lo retomamos, hacemos, lo depositamos en algún lugar. Agua de colonia, pastillas de alcanfor, ruda, pirul, ajo, ¿qué más le podemos agregar? ¿Verdad? Romero, todo lo que nosotros utilicemos, epazote, es muy importante el epazote, inclusive para sanar Yecapina Whistly, se agarra una ramita de epazote, sal y se le empieza a rezar, se le empieza a darle plegaria, a hablarle a esa energía y se prepara en tecito, se toma un poquito y se empieza a lavar, ¿no? El rostro donde nos duele más. Hermanita Nahui, le escuchamos, Ceci. Sí, gracias, Tepasiani. Bueno, a mí también me enseñaron a hacer mis protecciones. Yo soy curandera. Estuvimos estudiando la parte del masaje ancestral en Compúa de Maguey. Damos ese masaje. Pero antes de dar el masaje, abajo de nuestra camilla, donde vamos a poner al paciente, abajo, ponemos nuestro pañuelo, ponemos un rebozo. Nosotros usamos mucho los rebozos. Hacemos un moño con el rebozo y lo ponemos abajo. Aparte, nosotros nos ponemos un rebozo como Iscalmecac, con una cinta que nosotros mismos tejemos con listones. Lo tejemos como trencita, hacemos la cinta larga y arriba del rebozo nos ponemos esa trencita, también como Iscalmecac. Y el otro rebozo nos lo ponemos en la cintura con las puntas hacia adelante, porque nos decía la abuela que si viene algún mal, se cae hacia abajo, hacia las puntas y ya no nos llega, no nos perjudica. Y además, adicionalmente, yo me pongo una canica de obsidiana o un tipo caniquita de obsidiana en mi ombligo. Me pongo aquí para que también me proteja. Y bueno, hacemos un líquido, como lo comenta, y rociamos toda la parte donde vamos a estar nosotros trabajando. Un preparado con atomizador especial para protección. O sea, esos son los que nosotros manejamos. Pero todo esto que nos está diciendo también es muy importante porque también lo podemos implementar. Sería mi comentario, Temastiani. Camati, le agradezco, hermanita, su palabra, su compartir, su conocimiento. Sí, porque todo eso nos nutre, ¿verdad? Posiblemente digan, híjole, esta protección que me dijo el maestro como que no me funciona, pero el que me dijo el hermanito, sí me funciona. Adelante, adelante es irnos enriqueciendo a través del camino. Ojo, hermanitos, nadie se convierte en un sanador experto sin que lo practique. No es igual como en la escuela, ¿no? Oficial del sistema. Soy médico sanador. Aquí dice mi certificado, aquí dice mi título. Pero sí sabe sanar. No, pues es que me lo dieron en teoría. No, señor, aquí practícalo. Sana, ¿verdad? Pero al primero que tienes que sanar es a ti. No necesitas conejillo de indias. Primero, tú. Trabaja contigo, sánate y después podrás empezar a hacer los demás. ¿Cómo voy a saber que ya me sané? Bueno, cuando yo empiece a trabajar armonizado, yo sé que en este momento me están pasando por acá problemas familiares, laborales y todo, de todo tipo. Pero en este momento me concentro y digo,
este momento es mío, este momento lo utilizo para sanar, ¿sí? Porque si emocionalmente, energéticamente, nosotros estamos con un relajo todo, tampoco podremos sanar, ¿no? Pero bueno, hermanito José Luis, lo escuchamos. Sí, Temastiani. Bueno, pues a mí me enseñaron y yo lo practico. Pues primero cerrar nuestro campo, cerrar mi campo áurico, ¿no? Cerrar mi campo áurico. Y eso es con la intención. Lo que yo uso es alcanfor, siempre traigo un alcanfor, ajá, como una loción, azufre en los pies, ajá, e imanes en el timo, arriba es negativo y en el ombligo es positivo. Aparte de una faja, ¿no? Una faja, un fajero, pues, ¿no? De color rojo, ¿no? Y un cuarzo, siempre yo traigo un cuarzo. El cuarzo recoge muchas energías y luego hay que estarlo limpiando constantemente, ¿no? Como usted dice, con agua con sal, ¿no? Con sal de mar. Y bueno, pues es uno de los métodos que yo uso, ¿no? Cuando voy a dar terapia, cuando estoy con algunas personas que les voy a hacer alguna limpieza, pues es lo que yo uso, Temastián, y eso es lo que les puedo cometer a usted, a mis hermanitos. Sokamati, le agradecemos su palabra, hermanito, y su compartir. Todo esto para que nos vaya enriqueciendo en este camino de trabajo. Yo sé que los que estamos aquí, muchos ya lo estamos practicando, pero recuerden, también esta es una ollita, ¿no? Puedo agregarle, puedo quitarle con la única intención de dar mejor mi servicio, ¿verdad? El servicio que damos es eso, hermanitos, ¿no? La de justamente la misión, el fin de este trabajo es dar servicio, ¿verdad? Porque podemos decir, no, pues con esto yo voy a ganar mucho dinero. Si estamos pensando en eso, que sí lo necesitamos, claro que sí lo necesitamos. No podemos salir totalmente de la matrix, del sistema, del control, pero pues también, ¿no? Es necesario, claro que sí, pero no enfocarnos solamente en eso, también enfocarnos en la ayuda que podemos darle a la comunidad. Ese es el fin de Tlacatecolot. Tlacatecolot protege, cuida, sana, previene, pero sobre todo fertiliza, ayuda a los demás para que podamos ser mejores personas ante este mundo, sobre todo en estos tiempos, hermano. ¿Sí? Bueno, de mi parte sería todo, hermanitos. No sé si alguien quisiera más compartirnos acerca de esta temática. Y si no, pues nos estaríamos viendo nosotros el día martes, el día de mañana lunes, concluye el náhuatl básico, ¿no? El día 23 de este mes de junio, nuevamente inicia el náhuatl básico. Hermanitos, los que quisieran inscribirse, pues me pueden mandar un mensaje o le pueden mandar un mensaje al hermanito José Gerardo, quien es el que lo va a dar el curso de náhuatl básico, lo básico, pequeñas conversaciones, la introducción al náhuatl, ¿verdad? A mí me falta todavía el curso de prácticas nahuálicas. Ahorita estamos con levantamiento tonal, prácticas nahuálicas. Después viene tonal poali. Después de tonal poali viene un curso de amarre de tilma. Si queremos trabajar con el amarre de tilma. Y por último, podría ser como en diciembre, el náhuatl básico, pero con, hagan de cuenta,
son palabras, son frases con una profundidad filosófica. ¿Cómo qué? Como la palabra, por ejemplo, una palabra, ¿cuál sería? Tle, xochitl, que les decía en Xochimilco. Tle, fuego, xochitl, xochi, tle, xo, de xochitl, tli, la flor sanadora del fuego. Que esa flor, las brasitas al rojo vivo, es la flor, es el florecimiento, porque después de eso ya viene el carbón, ya se apaga. De ahí vienen los rescoldos. Pero bueno, tiene una gran profundidad filosófica de la lengua náhuatl. Si tan solo la palabra ach, ach, el sonidito, el sonido del agua. Si logramos dominar, podremos hablar la lengua náhuatl. La gran mayoría de las palabras náhuatl tiene el TL, y el sonido del TL es pegar la lengua al paladar y sacar el aire aquí a los lados laterales. Hacemos y ese es el sonido del agua, de las olas del mar, del murmullo del río. Ese es el curso que voy a dar. Le llamo yo náhuatl pensado desde un pensamiento de un náhuatl hablante. No es tan solo decir se, ome, ye, inaui, macuili, chicuase, chicome, chicue, chicome. No. Cada uno de sus números tiene un porqué y para qué están en ese orden. Hermanitos, se les quiere, se les ama. Cuídense mucho, por favor. Cuidémonos y nos vemos el día martes. Los Ocamati. Los Ocamati no knitzen. Los Ocamati no kniwan. La socamati.